Y en la cita éxitos de hoy vamos a estar hablando sobre un tema interesante, así como nuestro invitado, el psicólogo Germán Moncada, cómo afrontar los traumas de la niñez. Y es que esas situaciones que vivimos desde niños, si no son bien canalizadas, nos acompañan hasta adultos. Y aquí vamos a estar hablando sobre la gestión de nuestras emociones y cómo el especialista es importante en lo que es el tratamiento de las distintas situaciones que tienen que ver incluso a veces con nuestras creencias limitantes, con nuestras programaciones, con la influencia de nuestro entorno y podemos decir que hasta en esos miedos ancestrales. De esta forma vamos a estar conversando con el especialista en esta cita éxitos. ¿Qué es un trauma? Un trauma es la herencia de eventos que le han pasado a adultos cuidadores, como te dije al principio, que pueden haber marcado su vida y se traslada a las personas, a los niños que están en ese momento formando lo que es su personalidad, la cual se forma entre los 6 y los 12 años. Ok, entre los 6 y los 12 años. Pero eso también, siempre hemos dicho que cada individuo tiene su mundo y tiene una forma de afrontar la vida, va a depender mucho de esa crianza, como usted bien lo está diciendo, pero no todas las personas tenemos la misma forma de gestionar nuestras emociones o las situaciones que nos ocurren en esta vida. En este caso, podemos hablar de lo que son las programaciones, incluso esas creencias y miedos ancestrales. Yo los digo Sí, así. sí, te entiendo desde la parte que me comentaba fuera del aire que manejas y que conoces. Pero no necesariamente en una familia, Ujú. porque el adulto cuidador haya tenido un trauma, todos los niños de esa familia van a sufrir el Claro. mismo trauma generacional, porque cada quien lo toma de manera distinta, como me estabas comentando. Entonces, la idea es, hoy día en psicología, el auge de la psicología está bien marcada porque hay muchas personas, sobre todo los padres jóvenes, han entendido, incluso los niños, tengo pacientes de 9, de 10 años que le dicen a mami, a papi, llévame al psicólogo porque no me siento bien, Ok. llévame al psicólogo porque quiero conversar. Entonces, estos niños tienen hermanos que ellos se sienten mal por algo, por algún trauma de mamá o papá, pero que en el caso de los hermanitos no les sucede nada. Entonces depende más de la persona porque somos seres biopsicosociales Ujú. independientes. Y tomando en cuenta que somos seres biopsicosociales independientes, ¿podemos colocar algún tipo de ejemplo de algún hecho que puede llegar a tener un trauma que nos acompañe desde niños? Por supuesto que sí. De hecho, tengo en este momento, hace poco atendí una pareja, me dedico más a terapia de pareja, Ujú. donde tienen problemas. Entonces, siempre en consulta yo me voy a la niñez, es necesario, pregunto incluso cuál es la tendencia religiosa, dónde nació, de eso también depende. Todo esto influye. Todo influye, sí, todo influye de dónde viene, dónde nació, todo esto. ¿Y cómo fue su infancia? Es una de las preguntas que yo hago en Mm. consulta. Es muy importante saber también, pregunto a veces que la gente se pregunta, los pacientes se preguntan porque quiere saber qué hacía mi papá, qué hacía mi mamá, cómo fue su relación de pareja. Claro, Porque de eso depende también la relación de pareja que vamos a tener nosotros y la claro. relación con los hijos también. Hace poco atendí una pareja que ellos tienen problemas y, por ejemplo, el señor sufrió un abandono de parte de mamá. Ok. Se fue a trabajar con papá. Papá tenía un taller mecánico y esta persona dormía en cartones Wow. donde habían ratones, cucarachas En el en el taller. taller. Y entonces eso lo Ujú. marcó. Estoy hablando ya de una persona de más de 40 años que hoy día tiene un hijo, ¿sí? Ujú. Y desde eso que no había trabajado nunca, el trauma de la niñez, ese trauma generacional, porque también pasó a su papá con su abuelo. Claro. Vienen de taller en taller. Hoy ese señor tiene un hijo de 22 años. Ok. Adivina dónde está. En un taller, no En me un diga. taller
también, y en ese taller también en ocasiones, como trabajan hasta tarde, duermen en cartones igual. Bueno, de eso se trata el mensaje que queremos transmitir, porque el conocimiento, la conciencia nos permite evolucionar y vamos a decir que romper esas cadenas de generación en generación. ¿Cómo lograrlo? Por supuesto que hay que asistir al especialista, pero queremos escuchar sus recomendaciones, de primera mano. Ir al especialista, cada tratamiento es totalmente distinto, pero ¿qué puede recomendar desde esta cita de éxitos de manera general a los ciudadanos que nos están escuchando a esta hora para romper ese hilo? Ok, una de las cosas, lo primero es hacer una introspección de lo que nos pasó, hacernos conscientes de que pasamos por un evento cuando estábamos niños, que fue lo que aprendimos, y que estamos trasladando eso también ahora a nuestros hijos. A nuestro hogar también. En el caso que te cuento de las personas, de la pareja que tenía problemas, la señora también viene arrastrando un trauma de la niñez. Wow. El trauma de la niñez de ella es que la mamá no la abrazaba, no la besaba. Cuando ella quería abrazarla y besarla, la mamá la rechazaba. Entonces chocaban como pareja. El señor no quería separarse de ella porque como sufrió él desde niño un abandono de mamá, claro, no quería sufrir el abandono también de la pareja. Y entonces quería quedarse allí como fuera. No le importaba nada, solo estar allí. Pero desde el abandono también se fue a otra ciudad con el hijo. Imagínese, repitiendo los patrones. Está repitiendo los patrones del padre. Bueno, a esta hora, en esta cita de éxitos, estamos hablando sobre los traumas y en este punto, conversando con el psicólogo Germán Moncada, estamos hablando precisamente de cuáles son esos antecedentes y cómo una persona, de acuerdo a sus vivencias, puede generar un hilo conductor de su vida y de sus seres queridos sin romper estos patrones. ¿Cómo romperlos? Para eso, este tema hoy de reflexión en esta cita de éxitos, vamos a escuchar un tema musical, licenciado, y por supuesto de inmediato vamos a retomar esta excelente conversación. Melodías de siempre. Cita éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos.
Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Y continuamos hablando de este tema tan interesante, igual que nuestro invitado, el psicólogo Germán Moncada, esos traumas de la niñez, y él ya nos estaba dando ejemplos para que usted escuche, de pronto se siente identificado en esta cita Éxitos. Cómo romper ese hilo de llevarlo de generación en generación, ocuparnos y gestionar la situación para evolucionar y no trasladarlos a nuestros seres queridos. Me estaba respondiendo, colocó el ejemplo de una situación de una pareja que está en terapia precisamente porque tanto la esposa y el esposo, cada uno están arrastrando sus traumas de la niñez y lo están llevando también a sus hijos. Como ese ejemplo hay otros. Como ese ejemplo hay otros, efectivamente, como le estaba comentando fuera del aire, que también desde los niños, cuando los llevan a la escuela, por ejemplo, un niño que ha sido amado desde los 5 lenguajes del amor, o sea, prestarle atención cuando el niño habla, escucharlo, la parte kinestésica, los abrazos, todo esto. Cuando lo llevas a la escuela el primer día, le dice chao a papá, le dice chao a mamá y se queda tranquilo porque es un niño que sabe que lo van a buscar, que no lo van a abandonar. El miedo al abandono lo tiene el niño que no lo escuchan, el niño que no le prestan atención, el niño que lo mandan a jugar con la tablet, que no siente el amor y el apego con los padres. Que no siente el afecto, ni un abrazo, ni un beso. Exactamente, Kenji. Entonces, se siente que en cualquier momento lo pueden abandonar. Entonces, el primer día de clase ese niño llora. Ese niño llora porque dice, consiguieron el sitio donde abandonarme. No sabe si lo van a buscar. Y entonces eso pasa, y eso que se forma desde los 6 hasta los 12 años, que es la personalidad, la llevamos arrastrando hasta nuestros hijos, hasta el matrimonio. Por eso vienen problemas de matrimonio, que es una de mis especialidades, como te dije al principio del programa. De terapia de pareja. De terapia de pareja. Lo arrastra al matrimonio, a los hijos, y entonces llevamos una cadena. ¿Qué tenemos que hacer? En la pregunta que me hiciste al inicio, un tips para las personas. Bueno, tenemos que hacer una introspección de lo que está sucediendo con nosotros, de que realmente es algo que nos endosaron el adulto cuidador y que tenemos que terminar con eso. ¿Cómo? Bueno, puede ser a través del perdón. El perdón no necesariamente tiene que ser con la persona, frente a la persona. En el cerebro, lo que es la comunicación verbal, escrita y oral, el cerebro entiende que estás hablando con la persona. Así que si le hacemos una carta a esa persona que nos hizo daño, a esa persona de la que copiamos violencia. Esa es una técnica, ¿no? Esa es una de las técnicas de la que copiamos violencia de género, por ejemplo. El papá que maltrataba a mamá, que no lo perdonamos. Tenemos que perdonarlo. Y le escribimos. Y le escribimos. Lo que sentimos. Le escribimos una carta. Lo que no nos gusta. Exacto. Le agradecemos. Porque desde el agradecimiento también se abren puertas para nosotros perdonar. Agradecemos. Aparte de eso, pedimos perdón si por algo pensamos que somos culpables también.
perdonamos también a la persona y nos despedimos de eso, le decimos adiós al trauma. Y como Y no el es cerebro... un camino fácil. No es un camino fácil, pero cuando está acompañado, en el caso de mi profesión, de un terapeuta, vamos a ir saliendo poco a poco de eso. Usted acaba de decir algo importante, si se sale de eso. Sí se Sí sale se de eso. logra una evolución y un cambio de conciencia. Sí. Qué oportunos sus ejemplos. He observado como facilitadora y sobre todo en el ámbito de la oratoria, cómo hay personas que se les cierran los canales, vamos a decir, de la cintura hacia abajo, o tienen una actitud, vamos a decir, como, ¿cómo podría decir? Una persona tímida, una timidez, que no se enfrentan, a veces tienen talentos pero no los exponen precisamente porque tuvieron una crianza con falta de afecto, por falta de ese abrazo, ese cariño, una crianza represiva incluso, que te mandan a callar, que no te dejan expresarte. Y he tenido la oportunidad de personas que no tienen filtro porque, y cuando uno les pregunta, han sido muy consentidas. Y es precisamente el ejemplo que usted nos ha dado hoy. Estamos hablando del lenguaje del amor en este punto del trauma. Hay otras cosas, el duelo, por ejemplo, cuando se pierde a papá y mamá desde niño. Un trauma, un accidente de tránsito, ese tipo de situaciones que nos puede evidenciar, que nos puede contar. Bueno, en el trauma para niños, cuando pierden a papá y mamá, hay varias técnicas, sí, a mamá o a papá, hay varias técnicas desde la tanatología. La tanatología es terapia de duelo. Terapia o toda separación que cause dolor, porque a veces podemos perder a papá o a mamá sin que fallezca, pero simplemente el papá que se va de casa o la mamá que se va de casa. O un divorcio y en ocasiones uno de los dos se desentiende del niño. Entonces es ese niño abandonado que va a llevar ese trauma hasta, como lo que estamos hablando, hasta la adultez. Efectivamente afecta. Volvemos otra vez con el tema del perdón. Tenemos que perdonar. Y el perdón no es para que la otra persona se sienta bien. Con el perdón no es que papá o mamá se van a comenzar a sentir bien a partir de ese momento. El perdón es para soltar eso que nos está afectando a nosotros y no trasladar eso a nuestros hijos, porque vamos entonces a seguir con el problema generacional. Bueno, en este caso, el que ya es adulto y que has trasladado esos problemas y no quiere que se le traslade a los hijos y tiene que ser papá y mamá porque le falleció su pareja. ¿Cómo debe ser ese trato con esos hijos, con ese crecimiento, para que no los acompañe ese trauma del dolor de la pérdida? El trato de la persona que quedó. Del papá a los hijos que quedaron huérfanos. Bueno, entender que ya, o sea, no es papá y mamá, como dicen por allí, es su papá, y que si la persona falleció, entonces que los hijos sepan que tienen a alguien desde la religión, que es importante porque nosotros, al principio, como te dije, pregunto cuál es la religión. Basado en la religión y en las creencias de cada persona, decirle dónde está mamá, dónde está papá, y que en algún momento, en algún sitio, bueno, está cerca de ellos o según la creencia de la religión. Y que pueda seguir su vida adelante. Absolutamente. Y que cuenta con esa persona de ahí en adelante porque, bueno, es la persona que tiene al cuidado. Bueno, hay muchos temas y muchos casos que se pueden conversar en esta cita de éxitos, pero doctor, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Por favor, sus coordenadas para seguirlo y, por supuesto, va a volver para continuar hablando más sobre este y otros de su especialidad. Muchas gracias, Kenji. Bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales, que es Psicoglobal32 por Instagram, y el número de teléfono es el 0424-344-8626. 0424 344-8626. Estamos ubicados en el Centro Comercial Global, en el pasillo D, local 32. Bueno, conversamos con el licenciado que nos está acompañando, Moncada, y psicólogo, y bueno, siempre a la orden en esta cita de éxito son las 10:35.